Capítulo 10 del Evangelio según San Marcos. Seguimos en este itinerario de formación de sus discípulos, no solo con relación a lo que les espera, que es el vivir el misterio de la pasión, es decir, de la muerte de Cristo, tal como Él va a anunciarlo, sino también las relaciones al interior de la comunidad, cómo deben vivirse entre ellos los distintos temas que están allí en medio de ellos. Veamos un poquitito qué es lo que tenemos como mirada general en este capítulo 10. Seguime tú con tu Biblia para poder ir viendo. En el capítulo 10, en el versículo 1 va a haber en la región de Judea, o sea, quiere decir que Jesús va a salir de Galilea, va a haber una conversación vinculada con el divorcio. Esto lo van a plantear los fariseos siempre con la intención de crear confusión, de generar que aquellas personas que se acercan a Jesús se distancien. A partir del versículo 13 hay unas palabras de Jesús sobre los niños. En el versículo 17, aquel rico que se acerca a Jesús para decirle que quiere heredar la vida eterna y qué es lo que tiene que hacer. En el versículo 31, a partir de esto que ha acontecido con este joven rico, Jesús va a hablar sobre el peligro que hay en el apego desordenado a las riquezas. A partir del versículo 28, Pedro va a reaccionar diciendo que ellos lo han dado todo y Jesús entonces va a manifestar la recompensa que tienen los que lo abandonan todo por el reino de Dios. Y en el versículo 32 está el tercer anuncio de la pasión. Ya hicimos un excurso sobre los tres anuncios de la pasión, pero ahora aquí aparece el tercero, en el que Jesús va a introducir a los discípulos. En el versículo 35, Juan y Santiago, los hijos de Zebedeo, van a pretender un lugar de privilegio en el reino. En el 41 los otros 10 se enojan por esto que ha ocurrido y entonces Jesús va a hablar sobre la importancia del servicio en el corazón de la comunidad, quién debe ser el más grande, qué condiciones debe tener. Y en el versículo 46 está el ciego de Jericó, la curación del ciego de Jericó, y con esto se nos termina el capítulo 10. Si miramos algunas de las cosas vinculadas con la gente que está alrededor de Jesús en este capítulo 10, debemos decir primero que nada que Jesús va a salir de Galilea y va a ir a Judea, es decir, por el otro lado del Jordán, y allí en las distintas manifestaciones de Jesús se habla de gente, de muchedumbre, se habla de fariseos y de discípulos, luego se va a hablar de niños y de discípulos, luego se va a hablar de uno, este joven que viene hacia él, luego se va a hablar de los discípulos, de las riquezas, porque Jesús va a dar una enseñanza. En el 28 va a aparecer Pedro, en el 32 va a aparecer los discípulos, porque está el tercer anuncio de la pasión. En el 35 Juan y Santiago, que no han entendido bien y quieren puestos de determinado privilegio. En el 41 son los otros 10, y finalmente allí en el ciego de Jericó están los discípulos y la muchedumbre. Quiere decir que hay dos textos en donde además de los discípulos está gente, aparece presentada como una muchedumbre. La primera vez es cuando se da esta controversia sobre el divorcio y finalmente cuando estamos en Jericó con la curación del ciego de Jericó. Veamos un poquitito algunas de estas cosas de este capítulo 10 para que tú puedas entrar en él más. Dice, y levantándose de allí, se fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán, y de nuevo vino gente hacia él y como acostumbraba les enseñaba. El maestro Jesús les enseña, tiene una doctrina nueva que nunca habían escuchado. Por un lado le reconocen una gran autoridad, por otro lado un vínculo estrecho entre lo que dice y lo que hace, pero hay una novedad que es obvio que tiene que existir a partir de que el que enseña es el que está en el seno del Padre. Es decir,
En él hay una oración nueva que antes que él no la hubo, y en él también hay una doctrina nueva, un modo de enseñar nuevo que le viene justamente de esta condición de ser el Hijo eterno del Padre. Dice, se acercaron unos fariseos para ponerlo a prueba y le preguntaba, ¿puede el marido repudiar a su mujer? Los fariseos buscan, ya Jesús había advertido, cuidado con la levadura de los fariseos, que de alguna manera ponen impedimentos para que la gente se acerque a Jesús y lo escuche, sino que quieren generar la confusión y por lo tanto van con otra intención. Dice, la gente se acercaba para escucharlo y él les enseñaba, y los fariseos, dice aquí que tenían otra intención, que lo querían poner a prueba. Y entonces le realizan la pregunta, ¿qué es lo que Jesús enseña aquí? La indisolubilidad del matrimonio. Dirá Jesús más adelante, de manera que ya no son dos, sino una sola carne, pues bien, lo que Dios unió no lo separa el hombre, la indisolubilidad del matrimonio. Y finalmente establece, dice, quien repudie a una mujer y se case con otra comete adulterio con otra aquella, y si aquella repudia a su marido y se casa con otro comete adulterio. La indisolubilidad del matrimonio, esta es la enseñanza central. El matrimonio es indisoluble. No hay nada exterior a él que pueda terminar disolviendo lo que se ha unido en una dimensión interior y Dios. Lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Y en el 13, como decíamos, aparecen unos niños. Recordemos que en la cultura de los tiempos de Jesús el niño contaba poco. Y se ve que los traen para que él los bendiga. Los discípulos ven al maestro cansado y entonces a veces quieren tratar de que no vengan de lo que ellos consideran sería molestar a Jesús. Pero Jesús aprovecha la presencia de los niños para hablar de que los que los que van a aceptar el reino tienen que tener una condición como la de los niños. Tienen que ser sencillos, tienen que ser de corazón limpio. Aquí no se está alabando las rabietas o esas formas que a veces tienen los niños de querer las cosas de manera, ¿verdad?, inadecuada. No, eso no es aquí. Aquí lo que se está alabando justamente es la sencillez del niño, la mirada simple, confiada que el niño tiene en aquellas personas que ama. Y entonces les decía, el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y abrazaba a los niños y los bendecía imponiéndole las manos sobre ellos. La imposición de manos, un gesto que tal vez tenga su origen aquí en el Génesis, tú lo podés buscar, 48:14, donde hay una bendición justamente con estas características. Lo cierto es que impuso las manos sobre los niños. En el versículo 17 aparece este joven rico que quería seguir a Jesús y que lo interroga. Le dice, ¿verdad? Quiero heredar la vida eterna. Jesús le dice, ya tienen los mandamientos. Podríamos decir que esto vale para todos. Cuando a veces alguna persona se acerca y un tanto desorientada pregunta, ¿qué debo hacer? Mira, cumple los mandamientos. Pero la persona se da cuenta que esta realidad exterior a veces le parece que es sencilla y quisiera entrar un poco más interiormente en esta realidad. Y entonces Jesús mira a este joven y le dice, bueno, si tú dices que cumples los mandamientos desde hace mucho, entonces vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y entonces ven y sígueme. Hay un modo de entrega mayor, radical, que tiene que ver con la total dependencia de Dios y al mismo tiempo con la prescindencia de todas las realidades materiales por amor a Dios. Y dice que el texto dice que el joven se puso triste, dice Jesús mirándolo, dice, lo amó, ¿verdad? Y entonces el joven, dice, se retiró entristecido. A ver dónde está el texto. Pero él, abatido por estas palabras, se marchó entristecido porque tenía muchos bienes. El apego desordenado a los bienes. Y a partir de esto que ha ocurrido es que viene la enseñanza sobre el peligro de las riquezas. ¿A quién se las da? A los discípulos. Qué difícil es que los que tienen riquezas entren en el reino de Dios. ¿En qué sentido es esto? Porque las riquezas reclaman el corazón, reclaman el esfuerzo, reclaman el trabajo, reclaman la vida, reclaman todo, para que uno ponga todo al tratar de hacerse de ellas. Y después piensa
que eso que tiene es lo que le da solidez, lo que le da garantía a la vida y a las cosas que tiene para hacer. Y entonces Jesús les dice a ellos justamente que hay que tener mucho cuidado con las riquezas y que no hay que volverse a ellas como si fueran Dios. Entonces dice, los discípulos ante esta enseñanza de Jesús se preguntan, pero entonces ¿quién se va a salvar? Mirándolo fijamente, para los hombres imposible, pero no para Dios, porque para Dios todo es posible. Y a partir también de esto Jesús dice, bueno, nosotros lo hemos dejado todo. El joven rico no pudo, Jesús habla sobre el peligro de las riquezas, los discípulos le dicen en el versículo 28, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Y entonces Jesús habla de la recompensa que tendrán aquellos que por amor al reino realizan estas cosas. Y en el 32 llega el anuncio de la pasión, como que la pasión está allí siempre presente, es un momento central, hay que pasar por ella. Al que seguimos, lo seguimos también en este camino. Dice que iban de camino subiendo a Jerusalén, ven, ya estamos en ese camino hacia Jerusalén, Jesús marchaba delante de ellos, parece que esta actitud ya se la ha dicho a Pedro, no te pongas allí, ponte detrás, porque los maestros van delante, pero también esto muestra la decisión de Jesús y los temores o las inquietudes que podría generar esto en los discípulos se disipan por lo menos un poco porque es Jesús, que es el maestro, el que va delante de ellos. Y entonces, una vez más les habla sobre la subida a Jerusalén. En el excursus tú vas a escuchar un poquitito más detenidamente sobre esta enseñanza. Y los discípulos empiezan de alguna manera en su corazón a sentir que quieren tener un cierto protagonismo. Y entonces los hijos de Zebedeo, Juan y Santiago, dicen que uno quiere sentarse a la derecha y otro quiere sentarse a la izquierda, en el reino, ¿verdad? Y Jesús dice que eso no corresponde a él, sino que corresponde al Padre. Yo siempre he pensado que en el reino tal vez la derecha y la izquierda de Jesús la ocupen María y José. Es decir, todo comienza con ellos en la encarnación y todo concluirá en el cielo con ellos, en ese banquete eterno en donde Jesús será nuestro Señor y nuestro Rey, y a su derecha y a su izquierda parecería que podrían estar María y José. Ellos piden esto y Jesús obviamente les dice, pedir esto tiene consecuencias. ¿Están dispuestos a llevar adelante las consecuencias? Y ellos dicen que sí. Jesús dice, no saben lo que dicen. Y ciertamente que no saben lo que dicen. Y entonces da una enseñanza que está vinculada con ellos. Les dice, ¿cómo deben entonces relacionarse? Porque los otros 10 se enojan, se molestan. Estos 2 se quieren acomodar ellos. Y entonces Jesús dice, saben que los que son tenidos como jefes de las naciones los dominan como señores absolutos y sus grandes los oprimen con su poder, pero no ha de ser así entre ustedes, sino que el que quiera llegar a ser grande será servidor, y el que quiera ser el primero entre ustedes será esclavo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir. Aquí hay una impronta fantástica. ¿Quiénes son los grandes? Los que sirven. Y si tú tienes una responsabilidad eclesial allí donde estás, tienes que comprender que en la medida en que te pones al servicio de los demás, ejerces adecuadamente esa responsabilidad. ¿Esto quiere decir no tener autoridad? No, quiere decir tener autoridad en esta clave de saber que siempre se busca la salvación del otro y que siempre se busca ayudarlo en el camino de la salvación, es decir, servirlo. A veces no comprenderán, porque no estamos para que nos comprendan, estamos para ser fieles al Señor y a su mensaje. Y en el final está la curación del ciego de Jericó, a donde había también una muchedumbre. Se dice justamente que estaba el hijo de Timeo, que era un mendigo ciego que estaba junto al camino. Se ve en Marcos esto del camino y los que están fuera del camino, junto al camino, y cómo la acción de Cristo los introduce en el camino. Gritaba y le dicen que no grite tanto. Parece como si el Señor nos dijera a nosotros, si tienes que gritar, grita, y no dejes de gritar, aunque otros te digan que no lo hagas. Y entonces le dice a Jesús, ¿qué quieres que haga por ti? El ciego le dice a Rabuní que vea. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y al instante recobró la vista y le seguía por el camino. Es decir, que este milagro en él está ordenado a lo que pasa después, es decir, a la decisión de seguir a Jesús por el camino. Capítulo 10 del Evangelio según San Marcos. Enseñanzas
de modo general en 2 pasajes y luego a sus discípulos, para introducirlos en lo que supone servir a los demás. Y yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.